Farmacéuticas, la gran estafa. ¿Cómo empezó la industria farmacéutica? La industria farmacéutica surgió a partir de una serie de actividades diversas relacionadas con la obtención de sustancias utilizadas en medicina, cuyo pionero fue Galeno. Pueden tenerse como precursoras de la fabricación a escala industrial de medicamentos, las actividades de Carlos II el Hechizador, en la España del siglo XVII, en el laboratorio de alquimia que había construido Felipe II junto al monasterio de El Escorial, con la idea de obtener oro con el que financiar sus campañas político-militares. A principios del siglo XIX, los boticarios, químicos o los propietarios de herbolarios, obtenían partes secas de diversas plantas, recogidas localmente o en otros continentes. Estas últimas se compraban a los especieros, que fundamentalmente importaban especias, pero como negocio secundario también comerciaban con productos utilizados con fines medicinales, entre ellos el opio de Persia o la ipecacuana de Sudamérica. Los productos químicos sencillos y los minerales se adquirían a comerciantes de aceites y gomas. Los boticarios y químicos fabricaban diversos preparados con estas sustancias, como extractos, tinturas, mezclas, lociones, pomadas o píldoras. Algunos profesionales elaboraban mayor cantidad de preparados de los que necesitaban para su propio uso y los vendían a granel a sus compañeros. Algunas medicinas, como las preparadas a partir de la quina, de la belladona, de la digitalina, del centeno cornudo, claviceps purpurea, o del opio, látex seco de la adormidera Papaver somniferum, eran realmente útiles, pero su actividad presentaba variaciones considerables. En 1820, el químico francés Joseph Pelletier preparó el alcaloide activo de la corteza de la quina y lo llamó quinina. Después de este éxito aisló diversos alcaloides más, entre ellos la atropina, obtenida de la belladona, o la estrinina, obtenida de la nuez vómica. Las grandes estafas. Ahora repasaremos las más grandes estafas de la industria, son 10 y seguro que muchas desconocidas, al no interesar que se haga eco en los medios de comunicación. 1. Pfizer acepta un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de $2.300 millones en 2009. Se trata del mayor acuerdo judicial por fraude en el ámbito sanitario de la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una filial de Pfizer se declaró culpable por el mal etiquetado de los fármacos con intención defraudadora o engañosa, y se acusó a la empresa de la promoción ilegal de 4 fármacos. Bextra, Valdecoxib, un fármaco para la artritis que fue retirado del mercado en 2005, Geodon, Ciprasidona, un antipsicótico, Civox, Linezolid, un antibiótico, y Lírica, Pregabalina, un antiepiléptico. Las acusaciones de que Pfizer sobornaba y tenía generosos detalles con los médicos para que recetaran estos 4 fármacos acabaron con un acuerdo por valor de $1.000 millones, además de 102 millones más para los 6 denunciantes del caso. Pfizer firmó el Acuerdo de Integridad Corporativa, Corporate Integrity Agreement, con el Departamento de Sanidad de Estados Unidos por el que se comprometía a actuar correctamente durante los siguientes 5 años. Pfizer ya había firmado otros 3 acuerdos similares, por lo que a la vez que se comprometía a no promocionar fármacos ilegales ante los fiscales federales, la farmacéutica estaba ya enfrascada en el incumplimiento de sus promesas. Su antibiótico, el Civox, era 8 veces más caro que la vancomicina, e incluso Pfizer reconocía que esta era mejor que el Civox. Sin embargo, Pfizer mintió a los médicos afirmando lo contrario. Incluso después del aviso de la FDA de que dejasen de realizar declaraciones infundadas que provocaban serios conflictos sanitarios, ya que la vancomicina se receta a enfermos en condiciones críticas, Pfizer siguió manteniendo ante los hospitales y los médicos que el Civox salvaba más vidas que la vancomicina. 2. Novartis llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de $423 millones en 2010. Este acuerdo nacía de la acusación de responsabilidad civil y penal por marketing y promoción ilegal del trileptal, oxcarbazepina, un antiepiléptico aprobado para tratar crisis epilépticas focales, pero no para su uso psiquiátrico o contra el dolor, entre otros. Novartis promocionó ilícitamente el trileptal y otros 5 fármacos más, por lo que se presentaron denuncias de fraude en los programas del sistema sanitario estadounidense. El acuerdo puso fin a las alegaciones de que la farmacéutica sobornaba a personal sanitario para que recetaran trileptal, Diovan, Valsartán, para combatir la hipertensión arterial, Celnorm, Tegaselor, para el síndrome del intestino irritable y el estreñimiento, que la FDA retiró del mercado en 2007 debido a su toxicidad cardiovascular, Sandostatin, Octreotida, un fármaco que mimetiza los efectos de una hormona natural, Exforge, Amlodipino y Valsartán, y Tecturna, Alisquireno, estos 2 últimos para la
la hipertensión arterial. Los denunciantes, todos antiguos empleados de Novartis, recibieron más de 25 millones de dólares de la compañía, y la empresa firmó el Acuerdo de Integridad Corporativa. 3. Sanofi Aventis, acusada de fraude, accede a pagar más de 95 millones de dólares en 2009. Según se describe en el acuerdo, los departamentos de sanidad estatales y federales de Estados Unidos tuvieron que pagar a Aventis un precio superior por los medicamentos destinados a los enfermos indigentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que garantizaría que los fármacos destinados a los programas para la asistencia de los más desfavorecidos no tuvieran un precio superior al que estipula la ley. Aventis reconoció que no habían informado correctamente del precio de los fármacos para los pacientes del programa Medicaid Drug Rebate, que ampara a los pacientes con menos recursos económicos. Así, los precios fueron manipulados, de manera que la cuantía de los reembolsos para Medicaid, una cobertura sanitaria privada, era menor, mientras que el precio de los fármacos para algunos departamentos de sanidad era superior. Este fraude tuvo lugar entre los años 1995 y 2000, con sprays nasales con esteroides que contenían triamcinolona. 4. GlaxoSmithKline paga 3.000 millones de dólares en 2011. Se trata del mayor acuerdo por fraude de la historia de Estados Unidos. GlaxoSmithKline se declaró culpable de haber promocionado ilegalmente diversos fármacos para usos no aprobados, incluyendo Wellbutrin, bupropión, un antidepresivo, Paxil, paroxetina, también un antidepresivo, Advair, fluticasona y salmeterol, para tratar el asma, Avandia, rosilitazona, un fármaco para la diabetes, y Lamictal, lamotrigina, un antiepiléptico. El Departamento de Justicia estadounidense ya había acusado un año antes a un ex vicepresidente y principal abogado de Glaxo por hacer declaraciones falsas y obstruir las investigaciones federales durante el caso de marketing ilegal del adelgazante Wellbutrin. La acusación culpaba al vicepresidente de mentir a la FDA, de negar las conversaciones con médicos en sus actos para promocionar el Wellbutrin para usos no aprobados, y de ocultar documentos incriminatorios. La empresa, además de sobornar a los médicos, no incluyó en sus informes para la FDA datos sobre la peligrosidad de la rosilitazona, y en los programas que financiaba sugería que su fármaco Avandia tenía efectos cardiovasculares positivos a pesar de las advertencias de la FDA de que presentaba riesgos cardiovasculares. En el año 2010 Avandia fue retirado del mercado en Europa, debido a que incrementaba la cifra de muertes por problemas cardiovasculares. El acuerdo también cubría las acusaciones de fraude al sistema Medicaid, debido a la manipulación de los precios de los fármacos. Los denunciantes eran 4 empleados de GlaxoSmithKline, entre los cuales había un ex gestor de desarrollo de marketing y un vicepresidente regional. La farmacéutica acabó firmando el Acuerdo de Integridad Corporativa. 5. AstraZeneca Novartis desembolsa 520 millones de dólares en 2010 por las acusaciones de fraude. AstraZeneca estaba acusada de promocionar ilegalmente uno de sus fármacos más vendidos, el antipsicótico Seroquel, quetiapina, para que fuera recetado en niños, ancianos, veteranos de guerra y prisioneros para usos no aprobados por la FDA, como la agresividad, el Alzheimer, el control de la ira, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la demencia, la depresión, los cambios de humor, los trastornos de estrés postraumático o el insomnio. Además, el foco de su estrategia de marketing ilegal eran los médicos que no diagnostican habitualmente enfermos psicóticos, algunos de los cuales eran sobornados por AstraZeneca. También invitaban a otros médicos a vacaciones pagadas en complejos turísticos de ensueño para convencerles de que recetaran Seroquel para usos no aprobados. El denunciante se llevó más de 45 millones de dólares. La multa no fue muy grande, si se tiene en cuenta que el fármaco generó más de 4.900 millones de dólares en 2009. AstraZeneca negó haber actuado mal, a pesar de las pruebas que evidenciaban lo contrario. El fiscal general de Estados Unidos dijo sobre el caso: no se trata de delitos sin víctimas. Los delitos cometidos por las empresas farmacéuticas, así como las denuncias falsas a los sistemas sanitarios Medicaid, ponen en peligro el sistema público de salud, corrompen las decisiones médicas de los profesionales sanitarios y han costado a todos los contribuyentes miles de millones de dólares. 6. Roche convence a los gobiernos de una compra masiva de Tamiflu. Roche no ha publicado la mayor parte de los datos de sus ensayos clínicos, y se ha negado a compartirlos con los investigadores independientes de la colaboración con Sony.
La farmacéutica ha afirmado, aunque basándose en ensayos no publicados, que el Tamiflu reduce las hospitalizaciones en un 61%, las complicaciones secundarias en un 67% y las infecciones de las vías respiratorias bajas que requieren tratamiento con antibióticos en un 55%. 38. Curiosamente, Roche convenció a la Agencia Europea del Medicamento, EMA, para que aprobara el fármaco para la prevención de complicaciones gripales, y el resumen de las características del producto que elaboró la agencia decía que reducía de 12,7 al 8,6% las complicaciones en las vías respiratorias bajas, P igual 0,001. Por el contrario, la FDA hizo llegar a Roche un comunicado advirtiéndoles de que no debían afirmar que el Tamiflu reducía la gravedad y la incidencia de las infecciones secundarias, y solicitó que añadieran el siguiente aviso de exención de responsabilidades en la ficha técnica del fármaco. No se ha demostrado que el Tamiflu tenga un efecto positivo en las consecuencias potenciales, como la hospitalización, la mortalidad o el impacto económico, de los casos de gripe estacional, aviaria o pandémica. No existen pruebas claras de que el Tamiflu evite las complicaciones gripales, ni de que reduzca la transmisión de la enfermedad. Uno de los escritores fantasma que trabajaban para Roche declaró: "Estábamos obligados a incluir ciertas frases clave para la promoción del Tamiflu. Estas frases salían del departamento de marketing, por lo que teníamos que rendir cuentas ante ellos". El Tamiflu reducía la duración de la gripe unas 21 horas como máximo, es decir, lo mismo que otros fármacos más baratos, como la aspirina y el paracetamol. Además, el Tamiflu provocaba daños importantes, pero Roche ocultó esta información hasta tal extremo que incluso los investigadores de Cochrane fueron incapaces de documentarlos para la revisión Cochrane. El Consejo de Europa se ha mostrado muy crítico con los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y las agencias de la Unión Europea por sus acciones, que comportaron el gasto de grandes cantidades de dinero. Muchos nos preguntamos por qué, para la redacción de las guías sobre los fármacos para la gripe, la OMS contrató a expertos que ya cobraban de las propias farmacéuticas, y por qué este hecho se ocultó en los informes, así como por qué era tanto el secretismo en ese aspecto que resultaba imposible obtener información sobre quién formaba parte del comité de la OMS. Roche ha encontrado en la OMS el aliado perfecto para permitir sus excesos, y presumió de colaborar con los gobiernos como socio responsable para ayudarles a minimizar los efectos de la pandemia. Los actos de Roche contradicen totalmente esta afirmación. Ya en 2012 sugerí que los gobiernos europeos deberían denunciar a Roche y reclamar que les devolvieron los miles de millones de euros que desembolsaron innecesariamente al hacer acopio de Tamiflu, ya que puede que provoque los efectos negativos que demostraron los ensayos hasta entonces ocultos. 46 Sugerí, además, que deberíamos boicotear los productos de Roche hasta que la empresa publicara los datos ocultos sobre el Tamiflu. 7. Johnson & Johnson, multado con $1.100 millones en 2012. Un jurado dictaminó que Johnson & Johnson y su filial Janssen habían minimizado y ocultado los peligros asociados con su antipsicótico, risperidona, 48, y el juez contabilizó hasta 240.000 infracciones de la legislación antifraude de Arkansas contra Medicaid. Los miembros del jurado fallaron a favor del Estado, que argumentó que Janssen mintió acerca de los efectos secundarios potencialmente mortales del fármaco, entre los que figuraban, como en otros antipsicóticos, la muerte, infartos cardiovasculares, crisis epilépticas, aumento de peso y diabetes. A pesar de que la FDA había ordenado a Janssen que mandara una carta a los médicos que corrigiera la que había enviado anteriormente y que decía que el Risperdal no aumentaba el riesgo de padecer diabetes, después del juicio Janssen siguió afirmando que no había incumplido la legislación. Existen sentencias anteriores que fallaron en contra de la farmacéutica solo unos meses antes, y que imponían una sanción de $327 millones en el estado de Carolina del Sur y otra de 158 millones en concepto de acuerdo judicial en el estado de Texas. Lo peor del caso es que estas prácticas delictivas también afectaron a niños. Más de una cuarta parte de los tratamientos con Risperdal se realizaron en niños y adolescentes, incluyendo indicaciones no aprobadas, por lo que un comité de expertos farmacéuticos federales concluyó que se estaba abusando del fármaco. Joseph Biederman, un reconocido psiquiatra infantil de Harvard, lo recetó para tratar a una gran cantidad de niños, además de extorsionar a la farmacéutica. Los correos electrónicos internos mostrados durante el juicio revelaron que Biederman estaba furioso con Johnson & Johnson después de que la empresa denegara una solicitud que realizó el psiquiatra para obtener una beca de investigación de $280.000.
Un portavoz de la farmacéutica declaró entonces: "No había visto nunca antes a alguien tan enfadado. Desde ese momento dejamos de hacer negocios SIC con su área de investigación". Este caso de fraude podría haber sido aún peor, puesto que en abril de 2012 el gobierno de Estados Unidos, en una moción por un potencial caso de fraude sanitario multimillonario contra Johnson & Johnson, declaró que Alex Gorsky, vicepresidente del Departamento de Marketing, y a punto de ser nombrado nuevo director ejecutivo de la farmacéutica, estaba activamente involucrado y poseía información de primera mano de este supuesto fraude. 50. Las acusaciones formuladas establecían que Johnson & Johnson pagaba sobornos para que Omnicare, la mayor cadena de establecimientos farmacéuticos para clínicas privadas, comprara y recomendara el tratamiento con Risperdal y otros fármacos de la empresa. La farmacéutica no informó a Omnicare ni a los miembros del equipo de ventas de Janssen acerca del aviso que la FDA les había mandado con respecto a que el Risperdal no debía anunciarse como un fármaco seguro y eficaz, puesto que no había sido debidamente estudiado en la población, ni que la FDA negó la aprobación del Risperdal para el tratamiento de los trastornos psicóticos y conductuales en pacientes con demencia. Con mucho, el uso principal de Risperdal en las clínicas a las que Omnicare abastecía, debido a que no existían los pertinentes datos sobre su seguridad. A pesar de la importancia de las investigaciones federales y estatales sobre las acusaciones relacionadas con el Risperdal, la junta directiva de Johnson & Johnson premió a Gorsky eligiéndolo como nuevo director general de la empresa. Un funcionamiento parecido al de la mafia. Cuanto mayor es el delito, mayor la recompensa. 8. Merck, condenada a pagar $670 millones por fraude a Medicaid en 2007. Merck no pagó los reembolsos correspondientes a Medicaid y otros programas sanitarios del gobierno de Estados Unidos, y además sobornó a médicos y hospitales para que recetaran varios de sus fármacos. Las acusaciones se presentaron en dos pleitos separados interpuestos por denunciantes, uno de los cuales recibió $68 millones en concepto de daños y perjuicios. Entre 1997 y 2001, el equipo de ventas de Merck actuó en 15 programas distintos con el objetivo de convencer a los médicos para que recetaran sus fármacos. Estos programas constaban principalmente de pagos excesivos a médicos en concepto de retribuciones por formación, consultas o investigación de mercado. El gobierno estadounidense alegó que dichas retribuciones eran comisiones ilegales destinadas a la compra de los fármacos de la empresa. Merck aceptó firmar el acuerdo de integridad corporativa. 9. Eli Lilly, condenada a pagar más de $1.400 millones por marketing ilegal en 2009. Eli Lilly aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense como castigo a su estrategia de marketing para promocionar el uso de su antipsicótico más vendido, Zyprexa, olanzapina, para multitud de usos no aprobados. Zyprexa produjo, entre 1996 y 2009, unos ingresos totales de $40.000 millones. Según lo estipulado en el acuerdo, Eli Lilly tuvo que pagar $800 millones como sanción, y se declaró culpable de las acusaciones penales, por lo que tuvo que pagar además una multa de $600 millones. 6 denunciantes de Eli Lilly presentaron las acusaciones contra la farmacéutica, por lo que fueron recompensados con el 18% del importe del resarcimiento federal y de los estados correspondientes, pero una vez acabado el juicio todos ellos fueron despedidos, o forzados a dimitir. Según la demanda, un representante había llamado a la línea directa de la empresa para hablar de las prácticas inmorales de venta de Eli Lilly sin obtener respuesta. La exitosa campaña de promoción de Lilly para el uso de Zyprexa para indicaciones no aprobadas incluía, entre otras, pacientes con Alzheimer, depresión y demencia, en especial para niños y ancianos, y todo eso a pesar de que los peligros del fármaco eran considerables, ya que podía provocar insuficiencia cardíaca, neumonía, aumento de peso y diabetes. Los visitadores de Lilly se presentaban en conferencias sobre usos no aprobados de Zyprexa y audioconferencias destinadas a los médicos y realizaban preguntas ya pactadas para hacerse pasar por miembros del público interesados en los nuevos usos del fármaco. Otra de las técnicas consistía en minimizar la conexión entre el uso de Zyprexa y el aumento de peso, a pesar de ser conscientes del riesgo que suponía el fármaco en ese aspecto, con la difusión masiva de un vídeo titulado El mito de la diabetes, que se servía de estudios científicos de integridad dudosa y de las notificaciones aleatorias de reacciones adversas. El acuerdo judicial estipulaba además que Eli Lilly debía firmar el acuerdo de integridad corporativa. 10. Abbott, condenada a pagar $1.500 millones por fraude a Medicaid en 2012.
Tras ser acusada de fraude a Medicaid debido al marketing legal de su fármaco antiepiléptico de pacote, valproato, Abbott llegó a un acuerdo por el cual tuvo que pagar 84 millones de dólares a los denunciantes y 800 millones en concepto de multa y de indemnización de daños a Medicaid, Medicare y otros programas sanitarios federales por los perjuicios sufridos como resultado de sus acciones. La empresa también se declaró culpable de infringir la ley sobre alimentos, fármacos y cosméticos, y acordó el pago de una multa penal y un embargo por valor de 700 millones de dólares. Los estados americanos alegaron que Abbott promocionó la venta y el consumo de Depakote para usos cuya seguridad y eficacia no habían sido aprobadas por la FDA, que Abbott Laboratories hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad, la eficacia, la dosis y la eficiencia de Depakote para algunas indicaciones no aprobadas, que promocionó de manera inadecuada el fármaco en clínicas particulares con enfermos de demencia a la vez que cancelaba un ensayo en el cual los pacientes presentaron un aumento de los efectos adversos, y que sobornó a médicos y a personal sanitario para que recetaran o promocionaran el fármaco. Abbott firmó también el Acuerdo de Integridad Corporativa, la no cura del cáncer. Investigadores de la Universidad de Alberta han logrado curar el cáncer utilizando un medicamento llamado dicloroacetato. Sin embargo, como esta sustancia no requiere patente y es barata a comparación con los medicamentos usados para combatir el cáncer por las grandes farmacéuticas, esta investigación no ha recibido mucho apoyo ni está haciendo eco en los medios. El Dr. Evangelos Michelakis, profesor de la Universidad de Alberta, probó el dicloroacetato en células humanas y notaron que mata las células de cáncer en los pulmones, en el cerebro y en el pecho, dejando solamente las células sanas. En ratas con severos tumores sus células se encogieron al ser alimentadas con agua con esta sustancia. El dicloroacetato detona una acción en la mitocondria para que ésta acabe de forma natural con el cáncer en las células. Tradicionalmente se enfoca en la glucólisis para combatirlo. El Dr. Michelakis manifestó su preocupación de no encontrar fondos para hacer pruebas clínicas con dicloroacetato, ya que no representaría fuertes ganancias para inversionistas privados al no estar patentado. Esto encaja exactamente con lo que dijo el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts en una entrevista sobre cómo los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas, que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. La entrevista original del diario español Vanguardia. La investigación se puede planificar. Si yo fuera ministro de Ciencia, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes, les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar 10 años para sorprendernos. Parece una buena política. Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica, pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada y no es así. A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo. ¿Cómo nació? La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos. Toda una aventura, sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971. Fue científicamente productiva. Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida. ¿Qué descubrió usted? Philip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing, empalme de genes. ¿Para qué sirvió? Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN, sin embargo, solo tiene una relación indirecta con el cáncer. ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo? Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud tengo mis reservas. Le escucho. La investigación en la salud humana no puede depender tan solo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.
Explíquese. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital como cualquier otra industria. Es que no es cualquier otra industria. Estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas, y las de nuestros hijos y millones de seres humanos. Pero si son rentables, investigarán mejor. Si solo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. Por ejemplo, he comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. ¿Y por qué dejan de investigar? Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Es una grave acusación. Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar, sino solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que digo. Hay dividendos que matan. Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más, ni puede entenderse tan solo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos. Un ejemplo de esos abusos: se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a 1 millón de personas. ¿No me habla usted del tercer mundo? Ese es otro triste capítulo. Apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro primer mundo. La medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella. Los políticos no intervienen. No se haga ilusiones. En nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos. De todo habrá. Al capital solo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos, y sé de lo que hablo, dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras. Richard J. Roberts nació en Derby, Inglaterra, en 1943. Estudió inicialmente química, posteriormente se traslada a Estados Unidos, donde desarrolla actividad docente en Harvard y en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Desde 1992 dirige los trabajos de investigación del Biolabs Institute, de Beverly, Massachusetts. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1993, compartido con Vicky Bashar, por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no tiene nada que ver con la información genética. Pudieron describir que la información depositada en un gen no estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba fraccionada. El ébola, Zika y chikungunya son una farsa de las farmacéuticas. El ébola, Horowitz, 1998, fue deliberado y sin ambigüedades cuando explicó la amenaza de nuevas enfermedades en este texto: virus emergentes. Ébola, naturaleza, accidente o intencional. En su entrevista con el Dr. Robert Strecker en el capítulo 7, a principios de 1970, la discusión hizo obvio que la guerra era entre países que albergaban a la KGB y a la CIA, y la fabricación de virus similares al SIDA fue claramente dirigida al otro. Al pasar durante la entrevista, se hizo mención del fuerte de Trick, la construcción del ébola y un montón de problemas con enfermedades extrañas en Frederick, Maryland. Por el capítulo 12 en su texto, Horowitz ha confirmado la existencia de una industria norteamericana médica/militar que conduce pruebas de armas biológicas bajo el disfraz de administración de vacunas para controlar enfermedades y mejorar la salud de africanos negros en el extranjero. El libro es un texto excelente y todos los líderes más, cualquiera que tenga interés en ciencia, salud, personas e intriga, debería estudiarlo. Estoy sorprendido que los líderes africanos no estén reconociendo o refiriéndose a esos documentos. The Hot Zone, la zona caliente, de Richard Preston, registrada en 1989 y 1994. Es desgarrador. El prolífico y prominente escritor Stephen King es citado como diciendo que el libro es una de las cosas más horroríficas que haya leído alguna vez. ¡Qué notable trabajo! Como un bestseller del New York Times, La Zona Caliente es presentada como una terrorífica historia real.
Terrorífica, sí, porque la descripción patológica de lo que fue encontrado en animales muertos por el virus ébola es lo que el virus ha estado haciendo a los ciudadanos de Guinea, Sierra Leona y Liberia en su más reciente brote. El virus ébola destruye los órganos internos de las personas y el cuerpo se deteriora rápidamente después de la muerte. Se suaviza y los tejidos se vuelven gelatinosos, incluso si son refrigerados para mantenerlos fríos. Liquidificación espontánea es lo que ocurre al cuerpo de la gente muerta por el virus ébola. El autor señalado en el punto 1, el Dr. Horowitz, regaña que la zona caliente está escrito en forma políticamente correcta. Yo comprendo por qué su libro hace todo lo posible por ser muy objetivo. El incidente de ébola en 1976 en Zaire, durante la presidencia de Mobutu Sese Seko, fue la introducción del ébola en África. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y varias otras agencias de las Naciones Unidas han estado implicadas en seleccionar y persuadir países africanos para que participen en eventos de pruebas, promocionando vacunas, pero persiguiendo varios regimientos de prueba. El artículo del 2 de agosto de 2014, África Occidental, ¿qué están haciendo los investigadores de guerra biológica de Estados Unidos en la zona del ébola? De John Rappaport de Global Research, pone de relieve el problema que están enfrentando gobiernos africanos. El Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, USAMRIID, un muy bien conocido centro para investigación de guerra biológica, ubicado en el fuerte de Trick, Maryland. Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, ganadora de becas de investigación, incluyendo una beca de más de $7 millones del Instituto Nacional de Salud, NI, para financiar investigación con la fiebre viral hemorrágica Lassa. El Centro de Control para la Enfermedad, CDC, de Estados Unidos. Médicos Sin Fronteras, también conocidos por su nombre en francés Médecins Sans Frontières. Tecmira, una empresa farmacéutica canadiense. La británica GlaxoSmithKline. El hospital del gobierno de Kenema en Kenema, Sierra Leona. Informes narran historias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, DOD, financiando pruebas de ébola en humanos, pruebas que comenzaron justo semanas antes del brote de ébola en Guinea y Sierra Leona. Los informes continúan y afirman que el DOD dio un contrato de $140 millones a Tecmira, una empresa farmacéutica canadiense, para que condujera una investigación sobre ébola. Este trabajo de investigación involucraba inyectar e infusionar humanos saludables con el mortal virus ébola. Por lo tanto, el DOD aparece enlistado como colaborador en un primer ensayo clínico en humanos MCT-02, 04, 17, 15, el que comenzó en enero de 2014 poco antes que una epidemia de ébola fuera declarada en África Occidental en marzo. Inquietantemente, muchos informes también concluyen que el gobierno de Estados Unidos tiene un laboratorio de investigación de bioterrorismo de fiebre viral en Kenema, un pueblo en el epicentro del brote de ébola en África Occidental. TheGuardian.com informó el financiamiento del gobierno de Estados Unidos de pruebas de ébola en humanos sanos llega en medio de advertencias de científicos top en Harvard y Yale, que tales experimentos de virus tienen el riesgo de gatillar una pandemia mundial. Esa amenaza aún persiste. Los Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido están todos implicados en los actos detestables y diabólicos que son estas pruebas de ébola. Existe la necesidad de buscar reparación civil y penal por daños y perjuicios, y los países africanos y la gente deberían obtener representación legal para reclamar daños y perjuicios de estos países, algunas empresas y las Naciones Unidas. La evidencia parece abundante contra la Universidad de Tulane, y las demandas deberían comenzar ahí. El artículo de Yoichi Shimatsu, el brote de ébola coincidió con campañas de vacunación de las Naciones Unidas, según se publicó el 18 de agosto de 2014, en el Liberty Beacon. África no debe relegar al continente para que se convierta en la localidad para su eliminación y deposición de sustancias químicas peligrosas, drogas peligrosas y agentes químicos o biológicos de enfermedades emergentes. Existe una necesidad urgente de una acción afirmativa en la protección del menor poder adquisitivo de los países más pobres, especialmente de los ciudadanos africanos, cuyos países no están científica e industrialmente dotados como los Estados Unidos y la mayoría de los países de Occidente, fuentes de la mayoría de los OVNI virales o bacteriales, que están diseñados estratégicamente como armas biológicas. Es más inquietante que el gobierno de Estados Unidos haya estado operando un laboratorio de investigación de bioterrorismo de fiebre viral hemorrágica en Sierra Leona. ¿Existen otros? Donde quiera que existan, es hora de terminar con ellos.
Si existe algún otro sitio, es recomendable seguir el retrasado pero esencial paso. Sierra Leona cerró el laboratorio norteamericano de armas biológicas y detuvo a la Universidad de Tulane para posteriores pruebas. El mundo debe estar alarmado. Todos los africanos, americanos, europeos, de Medio Oriente, asiáticos y personas de cada cónclave en la Tierra debería estar atónito. La gente africana, sobre todo ciudadanos más particularmente de Liberia, Guinea y Sierra Leona, son victimizados y están muriendo cada día. Escuchen a la gente que desconfía de los hospitales, los que no pueden estrechar manos, abrazar a sus parientes y amigos. Gente inocente está muriendo y ellos necesitan nuestra ayuda. Los países son pobres y no pueden pagar todo un equipo personal de protección, que la situación requiere. La amenaza es real y es más grande que algunos países africanos. El desafío es global y requerimos asistencia desde todas partes, incluyendo a China, Japón, Australia, India, Alemania, Italia, e incluso cada persona de corazón amable en los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Corea, Arabia Saudita y de cualquier parte que desee ayudar. La situación es más sombría de lo que en el exterior se puede imaginar, y debemos proveer asistencia como podamos. Para garantizar un futuro que tiene menos de este tipo de drama, es importante que ahora exijamos que nuestros líderes y los gobiernos sean honestos, transparentes, justos, y comprometidos productivamente. Deben responder a la gente. Por favor, pónganse de pie para detener las pruebas de ébola y la propagación de esta cobarde enfermedad, el Zika. 29N16. Según la OMS, el virus del Zika se expande de manera explosiva y el agente infeccioso, posiblemente mosquitos genéticamente modificados por la panda de psicópatas capataces que controlan el poder mundial, está ya presente en 23 países de América Latina. En España se ha diagnosticado en Valladolid el tercer caso de virus del Zika en España en un varón que había regresado de un territorio de riesgo por esta enfermedad como Colombia. La panda de criminales que gobierna el mundo es la misma que controla a la OMS para ocultar informes contrarios a sus intereses al tiempo que divulga falsedades para permitir infinidad de productos dañinos para la salud, desde ciertas vacunas a transgénicos y herbicidas con glifosato de la criminal Monsanto, pasando por la permisibilidad de tecnologías dañinas como las antenas de telefonía o las ondas wifi, o incluso expandiendo el temor al ébola o la complicidad con la gripe porcina y un larguísimo etcétera de barbaridades. Estos fanfarrones son los mismos que se lucran a través de las grandes multinacionales farmacéuticas para ocultar medicinas preventivas en beneficio de la proliferación de productos médicos inadecuados para la población. Pues bien, este virus Zika, marca registrada VR84, fue patentado en el año 1947 por la Fundación Rockefeller, una de las familias de poder más interesadas en manipular la medicina e incluso en las bases científicas y a estudiar en las universidades para adiestrar a los futuros profesionales que, sin saberlo, diagnostican y recetan según lo aprendido. El chikungunya. Los registros de la creación del virus de chikungunya están publicadas en varias páginas de Internet, ya que su creación fue patentada en el sistema legal de Estados Unidos, lo cual después de ser patentado, se publica en las páginas web oficiales de estas organizaciones de patentes. Amodei se tomó el trabajo de buscar de página en página estas patentes del virus. El chikungunya es un virus transmitido por mosquitos. El Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Esta especie de nueva pandemia, como otras, son todas manipuladas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, o mejor dicho, la Organización Mafiosa de la Salud. Ellos distribuyen enfermedades para dañar la población y para que los laboratorios puedan obtener créditos económicos. El virus está patentado desde el 2005. Estamos hablando de un virus que da un crédito económico, dice tajante. Amodei insiste en su teoría aunque la OMS sigue guardando silencio ante estas declaraciones, pero la OMS hizo estas declaraciones en días pasados. No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre de chikungunya. El tratamiento consiste en aliviar los síntomas como el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus, aclaran. Ante estas declaraciones de la OMS, Amodei lanzó unas fuertes declaraciones. Ellos dicen que no hay vacuna para esto. Ya les voy a demostrar que la OMS miente. Hay patente de ella. Amodei en 3 páginas de Internet demuestra que la vacuna está patentada. Virus chikungunya, clones infecciosos y usos de los mismos. Como inventores de los clones del virus aparecen Stephen Teix, Dana L. Van Landingham y Konstantin Shevcharkin, y el solicitante de la patente es la Junta de Regentes de la Universidad de Texas.
La invención del clon fue producida con fondos obtenidos del Instituto Nacional de la Salud, y por tal razón, citan los investigadores, el gobierno federal tiene derechos sobre esta invención. Cuando describen el por qué crearon un clon de un virus, explican que la manipulación genética de estos clones les proporcionaría un vehículo para la vacuna, tanto para chips como para otros agentes etiológicos. Los clones producidos en la presente invención se pueden utilizar para expresar nucleótidos de interés, genes heterólogos, genes para la sobreexpresión, y para evaluar la función de genes en una variedad de organismos. La OMS miente. Se ha patentado este virus para su utilización increíble, ¿no? Un virus que tiene dueño. Para colmo, en el 2010 crearon las moléculas para inhibir la fiebre y combatirlo, agrega. El galeno, en su afán de desmontar lo que considera una gran mentira, denuncia que la patente sobre la creación de moléculas para inhibir la fiebre del virus tiene como inventores a los investigadores Lucille Walter, Jean-Pierre Abastado, Alessandra Nardini y Chen Yuan. Posterior a ese paso, patentaron también una composición de vacuna que comprende una cepa del virus chikungunya inactivada, creada por los investigadores Krishnamurti y Sumati Kandaswamy. En el 2011 se patentó la vacuna contra el chikungunya. Estamos hablando de virus, cura y a la vez vacuna de una epidemia que todavía no había comenzado en el mundo, sentencia Amodei. Sin embargo, aunque la epidemia del chikungunya ciertamente no se despertó sino hasta el 2014, tampoco puede decirse que el virus fue creado en laboratorios apareciendo de la nada, sino que, es conveniente aclarar que, según lo que describe Amodei, en los laboratorios se hizo un clon del virus que ya existía. Buscando historias sobre su primera aparición, se encuentra que la OMS cita en su portal digital que el virus hizo su debut en 1952, al sur de Tanzania. De hecho fue bautizado chikungunya porque atacó a los grupos étnicos llamados Makonde, que hablan la lengua Kimakonde en ese país. Y la palabra traduce en esa lengua doblarse, una característica de quien se enferma, porque los encorva el fuerte dolor articular. Es increíble que tengan vacunas antes que aparezca la enfermedad. Les hacía falta una epidemia para empezar a servir. La vacuna, incluso, ya ha sido probada en adultos saludables, según se distingue en la página de clinicaltrial.gov, de Estados Unidos. La OMS dice que no hay cura, ni vacuna. Y miente. Porque en realidad ya estaba patentada la vacuna. En realidad también hay un estudio del 2013, donde habla de las perspectivas que puede llegar a tener este virus. Contiene un estudio de marketing donde se explica si la vacuna sería rentable o no, así como las zonas y sectores poblacionales donde podría comercializarse mejor, desnuda el médico con ácido verbo. Ciertamente, ese estudio del cual habla Amodei puede verificarlo en la página digital de la Public Medical Center, de Estados Unidos, donde se distingue, entre otros puntos, que ese tipo de virus es difícil para hacer grandes mercados, porque, con aplicarse una sola inoculación bastaría para protegerse para siempre. Sin embargo, los investigadores destacan que, pese a ello, económicamente podría ofrecer un alto impacto, pese a su fatalidad escasa, de apenas 0,1%. De entrada, ellos ubican los posibles mercados donde pueden comercializar, la población que habita en zonas endémicas del trópico, y también obtendrían buen lucro al promocionarla como uso obligado entre personal militar que suele acudir a esas zonas endémicas, así como, entre turistas, siempre y cuando aumenten su publicidad. La última advertencia de Amodei es, dentro de poco, van a hacer marketing del miedo. Pondrán mucha información en los medios para vacunarte. Ten cuidado con esas vacunas. Poseen virus recombinantes para cambiar tu ADN. Lo que hace siempre la industria de las vacunas para tratar de vender más, es crear la epidemia para introducir las vacunas, pero, la misma vacuna es la que produce la epidemia. Desde el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, llegaron noticias en agosto de la primera vacuna contra el virus de la fiebre chikungunya que se probó en humanos y superó con éxito los ensayos clínicos iniciales. El negocio está servido. Como hemos podido comprobar, la industria farmacéutica, más que curar, parece lucrarse a nuestra costa. Provocan virus y de los que tienen cura, pero no la sacan a luz debido a que deben explotarlo todo hasta que ya no puedan más. Es una vergüenza y llevaba tiempo queriendo hablar de ello. Como siempre digo, yo no miento y estos datos son comprobables. Un saludo y hasta la próxima, amiga. @s https://apertura de loreal.blogspot.com.es/2017-02 farmacéuticas la gran estafa.html m = 1